Bienvenido a una nueva reflexión sobre el primer año del presidente Gustavo Petro, que como bien lo han señalado la mayoría o todos los analistas por estos días, es el primer año de un gobierno socialista o de izquierda. Con la anterior reflexión comencé y la voy a usar como guía para estas reflexiones, el decálogo que el presidente Gustavo Petro mencionó en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2022. La vez pasada le dediqué tiempo a los temas de igualdad y las violencias. Hoy quiero referirme a uno de los puntos que él señaló con mucho acento, y creo que todos los candidatos lo hicieron, el tema de la corrupción. Lamentablemente, y especialmente por la esperanza que pueda usted tener con respecto al control de la corrupción, esta reflexión debe iniciar con un conocimiento que yo he adquirido a lo largo de muchos años, reflexionando sobre este punto, analizándolo en los documentos que hay sobre el tema de la corrupción y también guiado por la historia. La corrupción es un fenómeno que tiene unas caras muy extrañas. Se oculta a sí mismo y pertenece a todo régimen político. Y cuando digo a todo régimen lo practican los líderes de todo régimen político. Es más, la corrupción es anterior a cualquier régimen político conocido o argumentado o diseñado. Es propio de los líderes que van ascendiendo o que se instalan en el poder. Estos líderes, ellos se sienten, y en el pasado así era para ellos cierto, bendecidos por el Dios de cada religión en donde han gobernado. Si usted observa la coronación de Carlos III de Inglaterra de este semestre, el semestre pasado, observará que quien lo corona es un arzobispo, el arzobispo de Canterbury, porque esa coronación significa que la autoridad religiosa es un intermediario entre Dios y el soberano que se va a coronar. Luego, todos los actos que él haga deben ser aceptados por sus súbditos porque él es un enviado de Dios. Pero en las democracias, e Inglaterra lo es también, en las democracias los gobernantes, los que son elegidos popularmente y especialmente los que pertenecen a las clases dirigentes que más décadas llevan en el poder, y el caso de Colombia tenemos varios grupos familiares de esos, cuando se han instalado en esa, llamémoslo esa punta de la pirámide que ellos llamarían, se autollaman los necesarios para el país. Todas esas personas que han pertenecido a la cúpula del poder, por ejemplo en Colombia, ellos se sienten una necesidad. Ellos, no la democracia, no la política, no la constitución, no. Ellos como seres humanos
se sienten que son una necesidad, que sin ellos el país andaría al garete, como sin quien lo condujera por la senda de la rectitud, de las grandes decisiones, como si no tuviéramos una gran brújula hacia dónde ir. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Por esa razón, todos esos beneficios, todas esas participaciones que ellos tienen en contratos, todos esos beneficios y privilegios que les dan, que en resumen, al terminar sus mandatos, han incrementado su patrimonio de una manera excesiva, descomunal, exagerada, todo eso ellos no le llaman corrupción, porque al pertenecer a esa clase o casta, en el pasado eran dirigentes liberales, conservadores, al comenzar la República, después de la independencia, que hubo guerras civiles, cada departamento tenía sus familias y ellos se fueron instalando. Todavía usted los puede encontrar, los descendientes de esas familias, ellos que se ven beneficiados por contratos del Estado, que usted los podría encontrar en el presupuesto nacional, casi como dirigidos, como cuando usted hace una fiesta muy grande y ubica en una mesa a sus amigos más cercanos y les pone un nombrecito para que se sienten ahí y al llegar puedan disfrutar de la comida y de la fiesta. Asimismo, en los presupuestos nacionales, y el de Colombia es así, hay unas renglones, unas partidas destinadas a contrataciones con esas familias, que es el equivalente a las monarquías de otros países o las aristocracias o como les queramos llamar. Luego, ellos jamás le van a llamar corrupción a un beneficio que reciben por dar un contrato. No le van a llamar corrupción nunca a una participación en una empresa que ayudaron a crear por las leyes que ellos produjeron mientras fueron gobernantes. No le llaman corrupción. No le van a llamar nunca corrupción a los privilegios, a los regalos, a los dineros que reciben, bien sea mientras son gobernantes o después, producto de los contratos, de los beneficios legales que dieron a empresas nacionales e internacionales. Ellos no le llaman corrupción a eso. Ellos le llaman una contraprestación justa por haber servido a unas personas, y aquí es donde viene su argumento, pues, del cual no se mueven. Beneficiaron a unas empresas que iban a crear empleo. Mire usted nomás los casos de la famosa Ruta del Sol en Colombia. Esa es una biopsia histórica y concreta de un fenómeno de la corrupción. Bien, pero ellos no le llaman corrupción, insisto. Ahora, debajo de esa cúpula en donde están anclados y sembrados los grupos de poder, se encuentran unas clases más pequeñas de dirigentes que van ascendiendo. Son muy pocos. Por fortuna, los corruptos son pocos, tanto arriba como abajo. Pero arriba no se llaman corruptos. Por eso un presidente puede lanzar una campaña contra la corrupción de una manera tranquila, porque él no se siente corrupto. Sucede que en las capas bajas hay muy pocas personas, insisto, muy pocas personas que quieren ascender a esos círculos de poder, quieren llegar a esos círculos de poder y se vuelven los ayudantes, los asistentes, los aduladores de los grandes líderes políticos y van escalando el poder y van ubicándose en esas clases, pero desde cuando son poderosos en sus pueblos ya tienen los mismos comportamientos de los de arriba.
El problema es que si los llegan a encontrar beneficiándose de un contrato, ahí sí le llaman corruptos. A esos de abajo sí le llaman corruptos. Insisto, son muy pocos. Pero igual quieren ascender y tomarse el poder, porque el corrupto es muy ambicioso. Por fortuna son muy pocos, pero tienen muchísimo poder. Por eso es que destruyen un país. Imagine usted una nave o una aeronave que tiene un piloto corrupto y un copiloto corrupto. Son apenas dos de todas las personas que van en el avión, pero como lo conducen mal, van a llevar el avión a un mal destino. Luego los de abajo, que son los que van ascendiendo, que son muy pocos, insisto, discúlpeme que lo repita, porque no quiero caer en la idea, no quiero transmitir la idea de que la corrupción es un fenómeno tan divulgado y que todos somos corruptos. No, son muy pocos, pero hacen muchísimo daño, porque ascienden a los cargos de poder, llegan a los cargos de poder, contratan, dan contratos para que los elijan y después entonces benefician a quienes les dieron la plata para las campañas. Esos son los que hoy las clases dirigentes colombianas les tienen pánico, porque piensan que va a ascender unos muy pocos y les van a quitar los contratos que han tenido durante décadas. Ese es el gran miedo y por eso es que atacan tanto y quieren señalar este gobierno como que ya hay actos de corrupción. Pues claro que los hay, porque esas personas que han estado ancladas en el poder llevan muchas décadas y los que están ascendiendo están reemplazando a algunos que ya estaban ahí anclados. Y muchos quieren metamorfosearse, porque la corrupción es así como esa figura mítica del Proteo que se metamorfosea, se cambia. Entonces, esa clase que desafortunadamente Gustavo Petro no puede impedir que se forme. La corrupción es un fenómeno eterno, porque a las acciones políticas se filtran esas pocas personas, pero que hacen mucho daño. Y cuando quieren crear una mala imagen de un gobierno, pues lo señalan a todos. Pero cuando un gobierno ha beneficiado a los medios de comunicación, a las empresas tradicionales, a las familias tradicionales, pues todos se quedan callados porque los ven como un fenómeno común, propio de la política. Pero cuando se trata de atacar, ahí sí señalan hasta el que se robó un lápiz o una resma de papel en Palacio de Nariño. Es una guerra irracional, porque se basa en la hipocresía. Ahora, cuando el gobernante está de mi lado y yo soy un medio de comunicación, no señalo la corrupción porque pienso que es algo normal de la política. Pero cuando yo, medio de comunicación, me siento amenazado por el gobernante, le persigo todos los actos en donde yo crea que hay una desviación y la señalo y armo todo un documental, un informe, toda una nota periodística, en fin, lo exagero si es posible, con tal de señalar que la corrupción se está tomando a un gobierno. La corrupción es eterna, es como un virus, una bacteria, una maleza, está ahí enraizada en las prácticas de muy pocos líderes políticos, pero que dadas esas prácticas ascienden, tienen mucho poder y hacen un gran daño porque tuercen el destino de los pueblos. Lamentablemente, así lo veo yo, así lo siento, lo he leído, usted revise y no hay país que se escape a la corrupción, no hay régimen político y como digo, es anterior casi a los regímenes políticos, puesto que es propio, es del ser político, no de la política, es del ser político. Continuaremos en esta reflexión con temas mucho más positivos, sin duda, en donde creo yo que el presidente Gustavo Petro debería invertir realmente su tiempo para dejar una huella social de gran peso. Muchísimas gracias.